Rincón, municipio de Zapotiltic, un lugar que colinda con Zapotlán el Grande, Tamazula de Gordiano. Estamos precisamente en el rincón donde una hacienda nació por allá a finales de 1800 para consolidarse como una de las mejores haciendas de aquel entonces y que culminó apenas en 1953 sus labores como una hacienda productora de caña de azúcar. Lo que en aquel momento era un rancho, conocido como La Magdalena, pasó a ser luego una gran hacienda. Esto debido a que don Ignacio de la Torre, quien había comprado estas tierras, le vende a Severo Vizcaíno. Y fue Severo Vizcaíno quien decide levantar aquí una gran hacienda tan productiva. Una hacienda poderosa, una hacienda que me encanta lo que sucedió aquí. Don Severo se propuso tener una clase trabajadora aquí bien cuidada, bien pagada, bien servida. Tanto así que muchos que eran vecinos, trabajadores de las otras haciendas como Huescalapa, como Santa Cruz incluso, tanto así que muchos de ellos comenzaron a venirse a este lugar. ¿Y qué creen que pasó? Los caporales de aquel entonces, mandados por sus patrones directos, venían para llevarse a la fuerza a los trabajadores que estaban o que habían huido de aquellas haciendas para trabajar aquí. No solo eso, les sigo contando mientras ven ustedes este paisaje. No solo eso, muchos de ellos venían por ellos para llevárselos a la fuerza porque debían algunos de ellos. Que unos debían que 3 pesos, otros que 5 pesos. ¿Y qué creen que hizo don Severo, el dueño de esta hacienda? Lo que él hizo fue investigar cuánto debían y pagarles su raya. Y mejor aún, sin descontarles absolutamente nada a esos trabajadores que se vinieron aquí. Les perdonó las deudas, se las pagó más bien y nunca se las cobró. ¿Qué tal? Cosas que no hacían otros hacendados. Pero por si fuera poco, a cualquier trabajador que venía a este lugar y quería trabajar aquí y se veía que era bueno para trabajar y se quería quedar, aquí le ponían su casita, le daban su sueldo y además una ración de maíz diario para que le diera de comer a su familia. Hacían fiestas anuales donde el hacendado mataba 3 o 4 reses para regalarle carne a todas las personas que voluntariamente quisieran confesarse. Esta era otra de las cosas que podría causar polémica para muchos de ustedes que conocen el tema. Deben de saber que en aquel tiempo también se usaba la Iglesia Católica para oprimir a los campesinos, a los que en algunos lugares, en algunas haciendas eran realmente esclavos. ¿De qué manera? Si alguno de ellos robaba, robaba ¿qué? Maíz, comida, porque no les pagaban, y si les pagaban con comida, estaban eternamente endeudados con la hacienda, los trabajadores, solo por comer. Entonces, ¿qué hacía la iglesia por medio de los curas, los sacerdotes? Bueno, invitaban a confesarse a los trabajadores y les decían que les iban a dar carne si se confesaban. En los confesionarios obviamente se asustaban los campesinos cuando decían: si no te confiesas, tu alma va a arder en el infierno o vas a vagar en pena eternamente, sufriendo eternamente. Y lo que hacían era pues confesarse. Y los pobrecitos ahí terminaban confesando que se robaban maíz, que se habían robado algo, un chivito, una gallina para comer, y finalmente eran latigados o algunos asesinados. Pero aquí, en lugar de eso, el hacendado le importaba que estuvieran bien con Dios y
los premiaba. Si te confiesas, te vamos a regalar carne. Pero aquí era voluntario. A nadie se le obligaba a confesarse. Si no se quería confesar, simplemente pues no había carne. Le regalaban la carne a quien se haya o se hubiera confesado. Esta es una parte de lo que viene siendo la industria, o lo que era la industria. Aquí dentro estaban lo que era pues los molinos para procesar la caña, para poder producir piloncillo, para poder producir azúcar, alcohol. Todo esto se fue construyendo por los vizcaínos. Antes de ello, como ya lo mencioné, era solo tierras y un rancho con una casa muy bonita que le llamaron la Magdalena. Esto por una muchacha que gustaba de venir a este lugar y era tan hermosa que los vaqueros de aquí, los rancheros, le decían la princesa. Pero don Ignacio de la Torre decide venderle a Severo Vizcaíno. Severo Vizcaíno pagó aproximadamente lo que eran 60 kilos de oro o 20,000 pesos oro. Pero el acuerdo fue que lo debían de pagar en 4 pagos por año, es decir, un pago anual. Y fue así que Severo decidió iniciar esta hacienda como una hacienda de producción de azúcar, alcohol, piloncillo. Poca cosa, llegó a producir hasta 700 toneladas por semana. Imagínense ustedes la dimensión de eso. ¿Cómo producían tanta caña? Procesaban más bien tanta caña, si en ese tiempo no había camiones, ni cortadoras, ni cargadoras, solo mano de obra humana y bueyes, yuntas, carretas. ¿Se imaginan ustedes? Vean aquí, por cada acceso que pasamos. Esto era de 2 plantas. Como pueden ver. Era 2 plantas, ya no hay techo aquí, de 0 hasta arriba. Y concluyendo, o más bien siguiendo con la historia, Severo pues llegó a hacer muy grande esto. Él es el que crece esta finca. Esta finca llegó a sufrir el ataque por la revolución. Así es. Se me ocurre que esto pudo ser una oficina con su ventana allá arriba, su entrada más bien. Su entrada allá, véanla. Vean. Yo creo que esa era su entrada. Muy bonita, vean los adornos que le hicieron. Como de 2 plantas, definitivamente de 2 plantas. Y les decía que esta hacienda sufrió, sí, el ataque de la Revolución Mexicana. Aquí sí llegaron por la fuerza. Yo siempre pensé que aquel muro de piedra gigantesco como una torre, siempre que pasaba yo hacia Tamazula veía esa torre y yo decía, bueno, ¿qué será? O ¿por qué la hicieron? Vean, por aquí están las gradas que subían a eso que les digo como tipo oficina allá arriba. Una increíble, o sea, claro que producían aquí demasiada azúcar, alcohol, piloncillo. Y yo no sabía por qué había puesto esa torre allá. Sin embargo, ya después me di cuenta de que esa torre fue construida primero porque los bandoleros, aquellos bandoleros que vinieron, intentaron robar la hacienda, asaltarla, pero como no pudieron, golpearon a los caporales y a sus familias para sacarles su dinero. Por consecuencia deciden construir esa torre y pues ya ellos tenían la orden de disparar a cualquiera que viniera sin identificarse o sin decir a qué venía, y si no se detenían era orden de disparar. Cuando llegó la revolución, por supuesto que se percataron a qué venían, dispararon contra los revolucionarios, mas ellos estaban bien protegidos adentro, no les hicieron nada, y tenían ahí unos cuetones grandes para poder lanzarlos como peligro de que
penetraron la vigilancia y se dirigían a la casa grande, a la hacienda. La gente del pueblo escuchó las detonaciones, se ocultaron, pero muchos revolucionarios a todo galope ya iban llegando aquí. Las puertas las alcanzaron a cerrar, pero les prendieron fuego. Les prendieron fuego a las puertas y así lograron entrar. Pero uno de los vizcaínos, hijos de don Severo, salieron con bandera blanca para decir: es mejor hablar que matar. Y entonces hablan, hay un acuerdo, les entregan armas, municiones, aproximadamente 7 kilos entre oro y plata. Y fue así que llegan a un acuerdo y se van, y no saquearon en sí la hacienda, la casa grande. Iban a quemar todo lo iban a quemar a su paso, y no lo hicieron por el acuerdo. A pesar de todo eso, esta hacienda siguió vigorosa porque después se venía la guerra cristera, amigos. Se venía la guerra cristera, cuando el gobierno de México dictó orden para atacar a la religión, acabar con la religión católica y acabar con todo lo religioso en realidad. Y pues sobrevivió también a ese ataque. Muere don Severo, se queda Teófilo al mando y José de Jesús vizcaíno se quedan al mando. Y pues se viene después lo que viene siendo, para terminar este video, la reforma agraria. Lázaro Cárdenas anuncia que se tenían que disolver las haciendas, repartir las tierras, y yo no sé qué tan bueno fue eso, porque es como decirle al gobierno mexicano que toda la riqueza y el dinero que hay en el país lo repartan entre toda la gente trabajadora. Imagínense, se va a pique nuestro país. Yo me pregunto de qué tanto sirvió, si bien había que acabar con la esclavitud, con el poderío para uno solo. Creo que no era lo correcto repartir solo sí porque sí la tierra a toda la gente, porque muchos empezaron ni siquiera a trabajarlas. Las revendían, las rentaban, pero no las trabajaban porque no tenían lo necesario para trabajarlas. En fin, un gran tema. Esto es parte de lo que es Hacienda El Rincón, amigos. Espero les haya gustado el recorrido. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, La Vida del Rancho, y en Facebook me encuentran como Marco Antonio González y también como La Vida del Rancho. Ahí los espero. Gracias. Hay tanto de qué hablar acerca de esta ex hacienda. Muchísimo de qué hablar. Lo que más me gustó es de que aquí sí se le respetaba, se le cuidaba y se le pagaba bien a los trabajadores. Aquí se les daba su casita a los que se quedaban, se les daba su buena comida y se les daba su paga, y bien. Qué bien por los vizcaínos. Y todavía quedan aquí. Aquí viven los descendientes todavía de los vizcaínos, nada más y nada menos. Cabe agregar, y se vale señalar también, que aquí ha habido cambios, ha habido, yo creo, intentos de ver qué pueden sacar de aquí, si hay oro, si hay dinero enterrado todavía. Hay un emplaste, quiero que lo vean. Hay un emplaste, por ejemplo, así, un enjarre. Véanlo ahí arriba, a ver si se alcanza a ver. Ahí, como una ventanita. En algún momento era una ventana, pero la taparon y enjarraron. Para en aquel entonces el enjarre disimulaba todo, no se sabía qué había adentro. Entonces puede suceder que unas de esas disimulaciones sean un entierro de dinero, pero solamente eso lo sabe el que lo hizo, y si es que alguien se ha encontrado algo. Eso es lo que el sueño de mucha gente, los centenarios, el oro. Y esta era una hacienda que producía mucho dinero. ¿Habrá todavía algo? ¿Quién sabe? Antes de irme quiero recalcar y señalar que se hablaba de que la canción "Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando", que esa canción del barzón se escribió por estas tierras, por este lugar, El Rincón. Y no fue así. En realidad habla de, sí, una hacienda o ex hacienda, El Rincón, pero de Aguascalientes. El Rincón de Romos, Aguascalientes. Si alguien tiene un dato ahí preciso, hágamelo saber, por favor. Pero tengo entendido que cuando dice "esas tierras del Rincón las siembre con un buey pando", habla del Rincón en Aguascalientes y no de este rincón. Ustedes me dirán si tengo razón o no tengo razón.
Un dato importantísimo que se me pasaba y no lo tengo que dejar de mencionar es que esta ex hacienda terminó sus labores en el año de 1953. Fíjense ustedes hasta dónde llegó. Fue precisamente en los años en los que la reforma agraria vino a cambiar para siempre al país, para bien o para mal, y esta hacienda ya no pudo ser sostenible por falta de tierras y por falta de muchas cosas para seguir laborando como una gran hacienda productiva, productora de empleos y de caña de azúcar, piloncillo, alcohol. Aquí se habla, amigos y amigas, que había hasta 600 personas trabajando. Imagínense ustedes, que si pagaba bien esta hacienda, claro que sí. Esos orificios que ven ustedes ahí en la puerta, a un lado, todos esos que vean ahí, son orificios de balazos. Muy probablemente cuando entraron los revolucionarios y amenazaron con acabar con todo el lugar. Ahí se puede ver. Como esto tenía 2 plantas, seguramente había personas armadas por dentro que también repelieron la agresión, pero al final todo llegó a un acuerdo. Y estas casas que ven aquí, que eran las casas principales o la casa principal de esta ex hacienda, hasta la fecha están en uso. Viven aquí descendientes de los vizcaínos, así como en esta que tiene más de 100 años. Y vive uno de los hijos de esa descendencia, de la familia que vino a trabajar aquí y que creó una gran hacienda. Como si el tiempo no pasara nunca por este lugar, de esas haciendas en las que todavía se puede imaginar uno cómo pasaban por aquí con sus carretas, los amos, que ya me voy al pueblo. Y claro, siempre vale la pena resaltar y destacar la hermosa historia de nuestros antepasados. No alabo ni aplaudo nunca el hecho de que había mucha esclavitud, muchos abusos. Pero esta es una de las haciendas que se convierten en mis favoritas por su historia, del buen trato, de la humanidad que tenían aquí los amos con la gente, con la clase trabajadora. Eso es algo muy bonito que vale la pena destacarlo y mencionarlo como reconocimiento a esta gran familia que aún vive aquí y habita estos lugares como descendientes originales de los vizcaínos. Miren, como dato, a agregarlo, allá arriba, ese cerro, ahí donde está esa peña, aquella roca partida a la mitad como un corazón partido, allá arriba en las alturas, estos lugares en algún momento atravesaron sequía. Era dificultoso tener agua aquí. Pues esta hacienda se las ingenió para tener de todo tipo de cosas, herreros, de maderería, de todo. Aquí mismo hacían su ladrillo, aquí mismo hacían todo para todo. Tanto que otras haciendas le pedían ayuda o apoyo con ciertas herramientas que solo aquí se tenían. Pero el agua, amigos, el agua era un tema. Como esta hacienda resultó ser muy opulenta y muy exitosa, otras ex haciendas, por envidia o por qué sé yo, terminaron reduciendo el agua para muchos pobladores de Zapotiltic para pasarla a otras haciendas y cortarle el suministro incluso a esta. Pero esta hacienda se las había arreglado porque de allá de arriba, del famoso bosque del Calaque, hay una represa, hay una laguna ya natural. Acudió el dueño de esta hacienda a caballo, subió arriba y pudo darse cuenta que había buena agua y suficiente para mantener esta hacienda. Construyó acueductos, construyó represas para poder conseguir el agua a este lugar, y los de aquí, esta hacienda, suministró de agua a la población de aquí del Rincón, Zapotiltic, resolviendo así un problema que aquejaba a todo el área, a toda la región. ¿Qué les parece? Hasta ese grado se destaca y se consolida esta ex hacienda como una ex hacienda digna de mencionar, digna de presumir ante nuestro México, ante nuestra gente, que vale la pena mencionarla por esa maravillosidad o esa maravilla de personas que vivieron aquí.
Vean nada más qué bonita entrada. Supongo yo que esta es la casa principal, la casa grande a la que venían aquí los hacendados. No tengo yo acceso, no tengo yo el permiso para entrar a lo que es la propiedad y poder verla, poder conocerla, porque está habitable hasta el momento. Pero quizá en alguna otra ocasión se nos permita. Y si no, por lo menos ya tuvimos el gusto y el honor de poder yo mostrarles a ustedes esta ex hacienda del Rincón, aquí en Jalisco. Zapotiltic, Jalisco, para ustedes. Esta fachada que ustedes ven aquí llegó a ser parte y muy mencionada como una de las fincas más bonitas de México. Gracias por ver los videos, un abrazo para todos. No olvides suscribirte y seguirme también en la página. Deja tu like y comparte. Gracias.